Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros. Nos da mucho gusto que nos acompañen este sábado en Canal 28 y tener este acercamiento a la plática sobre un libro de Ricardo Elizondo, Relatos y Simplezas. Estamos en la librería Tilde. Muchas gracias a Cuitláhuac por invitarnos y los invitamos a todos a visitar esta librería. Comenzamos. Le damos la bienvenida a Cuitláhuac Quiroga, nuestro anfitrión en Tilde este día, y le damos la bienvenida a Patricio López Guzmán para platicar de otra obra de Ricardo Elizondo, Relatos y Simplezas, que en realidad estaríamos hablando como de 3 obras de Ricardo dentro de esta, porque en diferentes momentos y de diferente presentación, Ricardo publicó Maurilia Maldonado y otras simplezas en 1987 y publicó Relatos de Mar, Desierto y Muerte en 1991. Nosotros las reunimos por ser 2 libros muy pequeños y por ser la totalidad de la narrativa corta de Ricardo Elizondo. Y agregamos de 2007 el texto Con la sangre en los confines, que fue la presentación que hizo al tener un reconocimiento en el Tecnológico de Monterrey y que va a hablar de sí mismo y de su proceso narrativo. Entonces, bueno, este pequeño libro de Relatos y Simplezas reúne a los 3 y queremos dedicarnos principalmente a esta obra ahora. Bueno, comenzamos con Patricio. ¿Qué nos quieres contar de estos 2 libros tan cercanos y tan distintos de Ricardo? Yo creo que es muy interesante los cuentos en los escritores escriben, creo que cuentos por varias razones. Una es una forma de aprendizaje, de cómo se van introduciendo cuando quieren estar empezando a tentar el camino. Ray Bradbury decía que si él le iba a dar un consejo a los jóvenes es que empezaran escribiendo cuentos y no novelas, porque las novelas son muy demandantes. Entonces creo que Ricardo es muy interesante como aquí está empezando a hacer un mapeo del territorio que él va a querer trazar posteriormente, y hay muchísimas ideas que uno ve en esos cuentos que luego tienen réplica en las novelas. También creo que tiene algo muy interesante de ir creando su propio universo, y empieza a ver, uno puede ver ahí como el tratamiento que le da a la zona desértica, que es un tratamiento muy particular, porque no es simplemente la descripción general del desierto. Yo creo que es un desierto también personal, porque para empezar, la región en donde vivimos en Nuevo León, casi todo es semidesértico. En realidad no es... No hay tal desierto. No hay tal desierto, porque las montañas atraen las nubes y retienen algo de la humedad. Entonces de repente hay unos desiertos muy extremos en los cuentos de Ricardo, que son unos desiertos personales, son una amalgama. Entonces es muy interesante también esta tensión que tiene Ricardo entre la parte, digamos, documental, etnográfica, de lo que sí existe, y la parte que es totalmente imaginativa de él, que está en esos cuentos. También otra técnica que es muy interesante en él es que le gusta pintar un cuadro muy grande, pero la escena ocurre en un lugar muy pequeño. Entonces de repente como de los relatos principales me recuerda un cuadro de Bruegel que se llama, hay un poema muy famoso que se llama El Museo de Bellas Artes de Oden, donde está Ícaro, que es el muchachito que sube y se pone unas alas con cera, y que al llegar demasiado cerca del sol se le derriten las alas y entonces cae al mar. Bueno, es un cuadro gigantesco que tiene un montón de barquitos y de un agricultor con un arado, y allá a la distancia está Ícaro. Entonces creo que es algo que vemos mucho en estos relatos, donde parece que se va a tratar de unos personajes, pero en realidad es sobre un pequeño aspecto minucioso ahí del fondo.
Creo que es algo general de estos relatos. Pues uno de ellos, La Botella Verde, también lo publicamos como cómic, o sea, todo ilustrado. Aquí está, se publicó junto con el de Eduardo Parra, El Pozo, y La Botella Verde de Ricardo, y los ilustró Sergio Flores. Este libro fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública para difundirse en todas las secundarias. Se hizo un gran tiraje de este libro, además del tiraje que tuvo en el fondo. Y pues es este cuento, estos primeros cuentos de los relatos de Mar, Desierto y Muerte, pues son muy duros, son unas realidades de un gran dolor. Y también es parte como del mito de Ricardo, de origen, este relato en particular, porque se cuenta que Arreola lo leyó y le dijo, es que tienes oro molido con ese cuento. Entonces, parte de la construcción de la figura de Ricardo como un escritor, figura pública, era ese comentario que se hizo de este libro. Claro. A ver, pues ahora vamos a preguntarle a Cuitláhuac qué nos quieres contar, qué quieres destacar de estos relatos y simplezas. Pues a mí me sorprendió, yo no conocía el texto, recién me familiarizo con él. Están trazadas ya las coordenadas de lo que será el mundo literario de Ricardo Elizondo. Hay una condición trágica que me parece que atraviesa todos los cuentos, de esta insularidad que yo mencionaba en otro momento, ¿no? En otro momento les compartía esta reflexión. No es la cultura de frontera de los que se van, sino la cultura de frontera de los que se quedan. Y los que se quedan aparecen, estén en el mar o en el desierto, porque están estos dos ámbitos, aparecen como en una circunstancia de abandono. Y registra otro momento que Patricio destacaba en una reflexión que compartíamos anteriormente, que es estos personajes marcados por la singularidad de echarle ganas. Es decir, de la nada, porque además este desierto es esta condición trágica del desierto en donde no se dan los sembradíos, en donde no se da la agricultura, parece que lleva a los personajes a una condición límite. Todos los personajes de los relatos, o casi todos, los encuentro puestos contra la pared de su propia existencia. Creo que tienen una gran condición existencialista, digamos, en estos textos, y un renglón trágico de cómo terminarán sus días. Es decir... ya lo estamos viendo venir. Bueno, pues vamos a pensar un poquito más sobre esta reflexión y a regresar a los cuentos después de hacer una pausa. Muy bien. Regresamos al programa, regresamos a centrarnos en la narrativa de Ricardo Elizondo y le pedimos a Cuitláhuac que nos siga contando sobre esta parte trágica tan fuerte en los relatos de Mar, Desierto y Muerte. Pasa algo ¿en qué situación se desarrolla esta condición trágica de los personajes de los relatos? Es en la cultura de la frontera. En la frontera pasan muchas cosas, porque en la frontera se da la mixtificación, se da la revoltura, se dan las entradas y las salidas de los diferentes. La frontera es el espacio ideal de la dinámica de los pueblos. Gracias a la frontera somos más humanos, porque nos encontramos con culturas diferentes. Pero esta frontera es particularmente interesante porque resulta abandonada. Pero no solamente están abandonadas la tierra y las circunstancias en que viven los personajes, los mismos personajes encuentran su modo de sentir el abandono. De este lugar inmenso a este pequeñísimo entrar en sí Sí, mismo. Estos dos formatos de los que hablaba Patricio, es decir, de pronto parece que el escritor hace zoom y se va al retrato de bodegón, es decir, a describir con precisión casi maníaca esa manzana, o los gallos, o los becerros, o o el plato de frijoles que se va a comer, los últimos.
pero inmerso en una suerte de tiempo lento, en donde los personajes saben cuál es su destino, y su destino no va a ser un buen destino. Y eso es interesante, cómo va construyendo en términos de lo procesual, los procesos de escritura, cómo nos llevan a estos personajes en un último renglón, en donde nos dice un poco, bueno, la vida es así. Bienvenidos, o sea, si no lo sabían, así está inscrita. Me llama la atención, hace rato fuera del aire lo discutíamos, ¿de dónde son estos pueblos? ¿En dónde están inscritos? ¿En qué regiones? ¿Cuáles cerros? ¿De qué ríos? Y están tan desolados que puede ser cualquiera. Cualquiera de nuestros pueblos que fueron abandonados porque la economía cambió. Se fue a otro modelo, digamos, y muchos migraron. ¿Cuántos pueblos de personas que migraron? Esos que migraron solo están como una referencia en una suerte de área mítica, Carolina. Es cierto. O sea, los que se fueron como, vayas a ver, al otro lado, allende, que podría ser el océano, que puede ser el río Bravo. Sí. Y los que se quedan también para registrar lo que duele vivir en esas tierras de nada y de nadie. Pues vamos a irnos ahora a los otros cuentos y le pedimos a Patricio, porque todos son entrañables, pero estas pequeñas simplezas que fueron escritas aún antes, incluso antes que 70 veces 7, y que de algún modo nos hacen ver ese universo que va a crear, pero la más entrañable de todas, la que yo le oí a él decir que esa sí fue su maestra, es esta maestra que está en donde nunca llueve. Es correcto. Sí, a mí me gustan también los cuentos que tienen cierta ambigüedad, como Maurilia Maldonado también me gusta mucho, en donde hay algo fantasmal de repente o hay algo muy extraño que no se explica del todo y que queda así en entredicho. Y el fenómeno físico también tiene algo de eso. Es un lugar donde nunca llueve, donde los niños y los moradores de este pueblo nunca han conocido la lluvia, y hay una maestra que hace un experimento para hacer con unas cubetas, hacer que llueva sobre un techo de lámina. Y tiene muchísimos detalles muy interesantes. Otra vez, son cuentos que se pueden leer desde distintos ángulos. Yo incluso releyéndolo pensé, esto podría ser, primero es una como parábola del tiempo actual sobre el cambio climático y lo que hemos vivido, pues en particular la sequía de los últimos meses, pues uno se puede imaginar un futuro en donde pues, prácticamente no llueve absolutamente nada. Entonces también es un cuento que uno lo puede forzar la mirada también y pensar que es algo de ciencia ficción, porque es verdaderamente, nadie tiene ningún conocimiento de la lluvia más que esta maestra que trajo un conocimiento de fuera. Entonces tienen también estas extrañezas muy intensas creo que toda la narrativa de Ricardo es muy hábil para dejar unos espacios semánticos donde no queda muy claro, como en Maurilia Maldonado también, que es una mujer que de repente se sube a un tren, las amigas que la estaban viendo todas las semanas, ella no les explica por qué se fue a la capital y qué ocurrió con ella, y 28 años después regresa al pueblo y nunca se menciona por qué se fue, ni por qué, qué ocurrió, ni por qué volvió. Entonces tiene estos como pequeños misterios que creo que es algo muy de la realidad, de gente que desaparece y vuelve a reaparecer de pronto, pues es algo muy reconocible. Y también es muy interesante otra vez la cuestión documental. En el del fenómeno físico se habla de huizaches, por ejemplo, él le fascinaba leer sobre cactáceas. Al final él en algún momento me comentó que ya no estaba leyendo novelas, que él en realidad estaba leyendo de botánica, que era lo que le apasionaba, por ejemplo. Entonces es muy interesante cómo sus intereses, dónde está poniendo la mirada, que creo que es algo que está en la narrativa de Ricardo, es la mirada incisiva, es salir a los pueblos y escuchar a la gente cómo habla, salir por las noches por Monterrey, caminar por horas
para captar los olores. Alguna vez me dijo, si yo quiero escribir algo sobre un asesinato, tengo que estar buscando a la policía hasta llegar a una escena grotesca. Entonces era alguien que tenía como la mentalidad medio de reportero, de etnógrafo, de todas estas cosas. Y uno lo ve en un cuento mínimo, que también esa es otra de las razones para las cuales los escritores les gustan los cuentos. Es un género tremendamente demandante, sobre todo cuando es en una extensión tan corta. Pues sí, estos relatos, fíjense, mientras que tenemos 3 en relatos, uno de mar, uno de desierto y otro de muerte, son 13 los que están en Las Simplezas, que originalmente se llamaba Maurilia Maldonado y otras simplezas. Bueno, vamos de nuevo a una pausa para regresar y ahora sí disfrutar de algunos cuentos, de algún pequeño relato. Gracias. Regresamos y vayamos ahora a escuchar, como terminamos hablando de Maurilia Maldonado, pero también del fenómeno físico. Le quiero pedir este pequeño párrafo para que veamos cómo los alumnos de este pueblo donde nunca llovía, donde no conocían una lluvia de verano, sabían de qué se trataba. La profesora Samarripa, sabedora de la importancia de poseer una cultura universal y enterada, tan pronto llegó a trabajar de que en ese pueblo la simple y natural lluvia era totalmente desconocida, inventó un acto y diseñó un experimento para que sus alumnos conocieran vivencialmente lo que es una tormenta en tarde de verano. Cada año, llegado el día elegido, una tarde de principio de verano, antes de las vacaciones largas, la maestra Santos se trepa a la azotea de su escuelita. Con anterioridad le han subido varios baldes con agua y ella personalmente ha instalado el del tambor, el de la lámina y 3 o 4 con espejos. Subida a su parapeto, abajo están los niños y sus invitados, los padres de familia. La instruida profesora da primero una explicación teórica del proceso de evaporación del agua, luego habla de las clases de nubes y de las cargas eléctricas por último, y ya bien aleccionado el grupo, da la señal para que inicie la majestuosa escenificación. 2 costales, inflados y pintados de azul y negro, penden de un mecate tensado sobre el techo del salón de clase. Con gran sigilo, ella los va aproximando como si fueran el dedo de la providencia. Cuando la distancia entre los costales es de un codo, los espejos encandilan al grupo de niños que abajo babean, el que trae la lámina la agita violentamente y el del tambor ensordece de tanto redoble. La sabia maestra hace una leve indicación y la calma vuelve. Su dedo mueve una vez más los costales y el presagio tormentoso se repite mientras los nubarrones están a punto de chocar. Una vez que lo hacen, el ruiderío del tambor y la lámina sube hasta donde alcanza la energía y los espejos ya no encandilan sino ciegan. En ese instante, una ligera cortina de agua empieza a caer desde la azotea. Y es que la querida maestra, parada en el pretil, con una regadera simula la lluvia. Los espejos dejan de reverberar, el tambor y la lámina enmudecen y por sobre el murmullo desconocido de la lluvia empapando la tierra, se oye la voz de la profesora Santos Samarripa. Esto es, niños, el fenómeno físico de la lluvia. Ven el tono, ven lo que puede lograr Ricardo. Y bueno, pues sí, seguimos sin... Bueno, ya llovió, eso es lo bueno aquí, que al menos paró esta temporada de una gran sequía en donde pensamos que no iba a volver a llover. Además, una cultura de la escasez del agua que no es menor y que acaso en el presente no se entienda. La región siempre estuvo mortificada por la escasez, por hacer desde la nada y con dificultad la vida en la región. Y se advierte en estas metáforas que nos entrega el escritor, donde dan cuenta de el asombro, por una parte, de lo que no conocemos, como el caso de la lluvia, y por otra, la significancia que tiene en un pueblo el agua. Y también aquí encontramos
lo bien que está contada, con muy poquitos recursos, uno se puede hacer la imagen de la maestra. Porque pues es una maestra dedicada, como hay muchísimos maestros en el estado, dedicada a quizás una pequeña escuelita con un solo salón donde están todos los niños reunidos, que tiene la visión y la necesidad de explicar estas cosas, no solo a los niños, sino a toda la comunidad. O sea, es una mujer dedicada en un lugar donde no hay conocimiento para tratar de cultivar algo en sus estudiantes. Y aunque el relato no la describe, pues uno como de rebote siente que la conoce. Claro. Y eso creo que pasa mucho en el resto de los relatos. Tiene una capacidad como de análisis microscópico, que está todo ahí contado, aunque no sea enunciado de forma explícita. Sí, pues verdaderamente es entrañable. Nos comunica a esos personajes, nos hace quererlos. Y pues ya han oído este fragmento del cuento, son muy pequeños. No sé si nos quieras compartir otro fragmento. Si quieres, creo podríamos agarrar algo de... Hace rato estaba pensando, mientras Patricio encuentra algo que compartirnos, estos personajes marcados por desheredados, estos personajes que vienen de dudoso origen, que no saben si tienen papá, que si tienen mamá, que son recogidos muchos de ellos, que los dejaron ahí nada más. A una maestra en un relato maravilloso le dejan ahí nada más en la escuela que ella inventa en el pueblo, un niño que lo hace suyo. Este destino de los que no tienen propiamente un apellido es un elemento que estará muy presente en estos relatos. Pues ahora creo que vamos a dejar a Patricio a lo mejor una pequeña frase para cerrar y concluir el programa. ¿Tienes alguna elegida? De uno de los cuentos. Sí. A mí me gustaría leer nomás un fragmentito de Maurilia Maldonado. Un poco sobre cómo él trataba los diálogos, esto que dices tú de que podemos escuchar a las tías. Se me hace muy, muy simpático. Son unas hermanas que se juntan con la protagonista y de repente la protagonista se va y las dejan solos ellas se hacen cargo de el ranchito, de los bienes que tienen. Dice: entre más vieja te haces, Berta, menos me dejas hablar. Cada vez, ¿qué te voy a decir? No es que no te deje hablar, lo que pasa es que si no lo digo se me olvida. Y no se me olvida por vieja, porque si esas vamos, tú estás peor. Dentro de 3 años cumples 70 y tú 77. La edad que tú tienes ahora, lo que significa que no estoy vieja, porque si no, tú estás peor. Y déjame ir a abrir porque están tocando. Fue tan fuerte el grito que dio Berta que Lucía casi se deshidrata, donde estaba porque padecía de la vejiga. Y una vez aliviada, con un frasco de alcohol en la mano, corrió hasta la puerta. Tan solo para llegar, enterarse y regresar volando para aliviarse de nuevo. Maurilia Maldonado había vuelto. Después de 28 años había vuelto. Igualita, con el mismo vestido de bolas, solo que más vieja y flaca, pero con guantes y sombrero. ¿Ve? Pues los invitamos a leer este libro. Nos despedimos ahora y los invitamos a volver a este programa para seguir disfrutando de los libros, seguir invitando a compartir estas lecturas y pues nos da mucho gusto. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Cuitláhuac, muchas gracias por invitarnos a Tilde y esperemos seguirnos viendo por aquí. Gracias.